Buenos días, jóvenes. Vamos a tocar otro desglose de vigas de distinto material. En esta ocasión, vigas de hormigón armado. Vamos a empezar. No antes señalarles que se vacunen, por favor, es la mejor protección. ¿Ya? Vamos a hacer una definición de viga de hormigón armado. Una viga de hormigón armado es un elemento estructural que tiene frecuentemente posición horizontal, ¿no? En cuanto al estudio, esta viga de hormigón armado es una estructura que está formado por dos tipos de materiales. Uno, el hormigón, otro, el acero. Analizando una sección de viga de hormigón armado homogenizado a un solo tipo de material, como indicamos, vamos a homogeneizar a un solo tipo de material, ¿no? A un solo tipo de material. Entonces, empezamos. Tenemos una gráfica aquí donde consideramos esta altura H mayúscula como la altura de la viga y B el ancho de la viga. B el ancho de la viga. De la fibra superior al centro del acero, del área del acero, es D. Del área del centro del acero a la fibra inferior es A. Entonces, simplificamos que H es la suma de A y D. Aquí tenemos una línea punteada que es el eje neutro o línea neutra, donde ya hemos señalado que las tensiones en ese punto son cero, ¿no? Arriba de compresión, abajo de tracción. Entonces tenemos aquí una sección de viga de hormigón armado. Figura 2, tensiones y fuerzas. Esta C es la tensión de compresión y T la fuerza de tracción. La que corresponde a C corresponde a la fuerza C del hormigón y tensión del hormigón. Aquí del acero, ¿no? Aquí está achurado, tiene un achurado en este triángulo que es a partir de la línea neutra hacia arriba solamente ejerce esfuerzo de compresión del hormigón. Aquí abajo es referencial porque entre la línea neutra y el área del acero no contamos con esfuerzo de tracción, porque la que absorbe en su totalidad es la fuerza del acero. O sea que tenemos la relación que la de tensión del hormigón es tensión del acero sobre M. Ahora, a partir de la línea neutra a la tensión tenemos K sub D, ¿no? K sub D, o sea que un factor de K de esta altura D. Y como esta es una tensión triangular, sabemos que de un triángulo su centroide está de la base hacia arriba o de la base hacia el lado que es del triángulo, el arista, es un tercio de K sub D, ¿no? Ahora, tenemos un brazo tanto de la fuerza de compresión como la fuerza de tracción, que es JD, que es igual a D, a todo esto D, menos un tercio de K sub D. Tenemos esto. ¿Ya? Y esta es la figura 2 de tensiones y fuerzas. Tenemos el área homogenizada, la figura 3. El área homogenizada del hormigón neto es a partir de la línea neutra, que es B por K sub D, ¿no? En cambio, la distancia de la línea neutra al centro del área transformada homogenizada del acero a hormigón, entonces es
N sub A por D, que es D, menos, esto es K sub D, que tenemos este brazo. ¿No? Nos vamos a referir a estas dos figuras de análisis, tanto la figura 2 y la figura 3, para obtener algunas relaciones, fórmulas para poder analizar este tema. Tenemos aquí el factor N, que es la relación entre los módulos elásticos del acero y del hormigón. N es el factor modular del módulo elástico del acero, el módulo elástico del hormigón. Si los módulos elásticos del acero es 2.1 por 10 a la sexta, el módulo del elástico del hormigón es 0.14 por 10 a la sexta kilogramos centímetro al cuadrado. Reemplazando estos módulos elásticos en la relación modular, 2.1 por 10 a la sexta, 0.14 por 10 a la sexta, hacemos la operación y tenemos un factor modular de 15. Obviamente que estos módulos elásticos los determinamos en laboratorio de cada tipo de material. Puede variar 2.7, 0.18 y tenemos otros factores modulares, nada más. ¿Listo? Nos vamos adelante. Vamos a señalar las capacidades resistentes, o sea, las fuerzas. Fuerza de tracción y fuerza de compresión. Estas son en un estado de equilibrio, fuerzas de hormigón y fuerzas del acero. Fuerzas del acero y fuerzas del hormigón. Vamos a ver de dónde sale, de la figura 2. De un estado de equilibrio. Tensión positivo menos C de compresión, igual a 0. Entonces, en ese estado de equilibrio tenemos tensión de tracción menos tensión de compresión igual a 0. Igualamos estos términos porque hay un equilibrio en ambos, donde podemos reemplazar por la ley de Hooke la fuerza. La fuerza es igual tensión por el área. Entonces, como es tensión de tracción del acero, tensión del acero, área del acero igual, que será tensión del hormigón, área del hormigón. Hacemos una relación equitativa de tensiones y áreas. Tensión del acero sobre tensión del hormigón. Igual, área del hormigón sobre área del acero. A estas dos relaciones denominamos como factor modular N, ¿no? Y podemos sacar en ambos lo que corresponde a hormigón. Por ejemplo, si despejo el hormigón aquí, entonces teníamos tensión del acero sobre N, que hemos visto anteriormente. Aquí está. Tensión del hormigón es igual a tensión del acero sobre N. De la misma manera, esta relación modular hacemos para el área del acero. Digo, el área del hormigón, ¿no? Que se transforma del acero al hormigón. Se tiene área del hormigón homogenizado, obviamente, N por A sub A. Y tenemos esa relación. N por A sub A. O sea, todo hemos homogenizado al hormigón. Área homogenizada, donde A sub H es el área del hormigón, A sub A, área del acero. N es el factor de mayoración que se tiene, ¿no? Por eso crece mucho más. En primera instancia, una vez que tengamos el análisis a partir del eje neutro, ¿cómo determinamos? De dos maneras. Cuando los datos que tenemos, tensión del hormigón, tensión del acero, tendríamos el factor modular y D. Nos falta conocer K sub D. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo hacemos de la figura 2 de la relación de triángulos. A ver, vamos.
relación de triángulos. Tensión del hormigón sobre K sub D. Vamos. Tensión del hormigón sobre K sub D. En el otro lado, tensión del acero por N de la línea neutra aquí es D menos K sub D. Para no hacer muy engorroso, D menos K sub D. Entonces, tenemos esos valores D menos K sub D. Hago las operaciones respectivas, tensión del hormigón sobre K sub D, tensión del acero sobre N, que multiplica a D menos K sub D. Aquí factorizo en el denominador D. Entonces, N por D y queda 1 menos K. Entonces, esto, si paso al otro miembro, voy a poder simplificar. Y al final me queda tensión del hormigón sobre K igual tensión del acero N1 menos K. Entonces, esto lo hago una relación en un solo lado, 1 menos K sobre K sub D, y aquí tensión del acero N por tensión del hormigón. Yo voy a despejar reemplazando los datos K, pero el valor positivo menor a 1. ¿Se entiende? Aquí, por ejemplo, como dato, tenemos tensión del acero, factor modular, tensión del hormigón, que puedo utilizar esta relación de la figura 2 para determinar el eje neutro. La otra manera es cuando no conocemos tensiones de ninguno, tensión del acero ni tensión del hormigón, pero esto vamos a sacar de la figura 3, el momento estático. El momento estático es el área de la sección y su centroide a partir del eje neutro a su centro. Tenemos aquí, vamos. ¿No? Aquí está en la área homogenizada. Aquí será el área B por su altura, K sub D. Y su brazo será un medio de esa altura, un medio de K sub D. ¿No? Entonces, vamos aquí. Capacidad de momento estático. K sub D por B, K sub D medios. En el otro lado es el área homogenizada, A sub A del acero por N por su brazo, D menos K sub D. Esto es lo que vamos a ver. D menos K sub D. ¿No? Eso es el momento estático. Teniendo ya los momentos estáticos, los relaciono como una ecuación de segundo grado, donde esto sería A, esto sería B, y toda esta relación D. ¿Listo? Entonces, K sub D será A menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces AC, 0,5 de B, por C, todo esto, ¿no? A sub A por N por D, sobre 2A. Esta ecuación lo resuelvo K sub D, pero debo seleccionar el valor positivo. ¿Ya? Ahora nos vamos a la fuerza de compresión en el hormigón, que es C. De acuerdo a la figura 2 de las tensiones del hormigón y el área homogenizada, C sería como un triángulo, ¿no? Tensión del hormigón por el área entre 2, ¿no? ¿Por qué entre 2? Porque tiene la forma triangular. Tensión del hormigón, ¿no? Y por el área sería B por K sub D. ¿No? B por K sub D. El área B por K sub D. Entonces, aquí, con esta relación, yo determino la fuerza de compresión. Y aquí señalamos, donde C, la fuerza de compresión del hormigón, tensión del hormigón, K sub D, distancia al eje neutro, D,
es la altura de la viga del hormigón desde el acero al borde superior de la viga, y B es el ancho de la viga de hormigón. 4. La fuerza de tracción. La fuerza de tracción ya hemos señalado que es la tensión del acero sobre el área del acero, ¿no? Ahora, para determinar el área de acero tenemos que tener un equilibrio de fuerzas tanto de la tracción como de compresión. La fuerza de tracción, ¿no? Está un poco equivocado aquí un poquito. Esto es C y esto es T. Entonces, C llega a ser tensión del hormigón, K sub D por B, medios, y tensión de tracción, tensión del acero. Y de aquí despejo área del acero. Y tengo esta relación. Esta fórmula es para determinar el área del acero en función a las tensiones del hormigón y del acero. Ya voy a poder determinar. Eso es importante. Como les dije, las tensiones tanto del acero como del hormigón determinamos a partir de en laboratorio. Por ejemplo, del acero, si tengo un acero y voy traccionándole, voy a tener esta configuración. Fíjense, esta etapa es la etapa elástica. Esta etapa de quiebre es la fluencia, fluye ya deformándose, que pasa a la etapa plástica. Y al final es la etricción del acero, donde el acero se rompe, ¿no? Entonces, esta es la etapa de deformación. Al acero, por ejemplo, dentro del hormigón armado, yo siempre considero, para que se entienda, que en la etapa elástica yo aplico una fuerza aquí, levanto la fuerza y el acero deformado se vuelve a restituir, ¿no? Pero no tomo la fuerza máxima cuando ya está en la etapa plástica. Si yo retiro aquí, ya está el acero deformado. Entonces, consideren esto en la etapa elástica. Por todo trabajamos con el módulo elástico, no trabajamos con el módulo plástico, ¿no? Donde ha pasado la fluencia de deformación. Si eso considero. ¿Listo? Momentos resistentes. De acuerdo a la figura 2 de tensiones y fuerzas, el momento del hormigón llega a ser del par de fuerzas. Aquí nos vamos. Del par de fuerzas. Si yo considero a partir de T un momento para el hormigón, digo, momento del hormigón es igual a C por su brazo JD, que es D menos 1/3 de K sub D. Si considero un momento de tracción, entonces digo T por JD. Eso es claro, ¿no? Entonces pueden revisarlo y ya tenemos todas las fórmulas. Momento del hormigón, C por JD, ¿no? C es tensión del hormigón medio por K sub D por B por JD. Puedo ser más largo, JD reemplazo D menos 1/3 de K sub D. El momento del hormigón, aquí tengo el momento del hormigón, MH, tensión del hormigón, que está aquí, K sub D, distancia del eje neutro, D es la altura de la viga del hormigón del acero, ancho de la viga, J de distancia entre fuerzas. ¿Listo? Entonces tenemos esos valores. De la misma manera, la tensión del acero va a ser T por JD. Tensión del acero, área del acero, JD es, ya hemos señalado, D menos 1/3 de K sub D. Tensión del acero, área del acero, distancia entre fuerzas de T y C. Aquí he preparado un formulario. Lo tenemos aquí, un formulario, primeramente para determinar
en dos formas, de acuerdo a las ecuaciones disponibles del problema. Uno, en función de las tensiones, el módulo, relación modular, tensión del acero, tensión del hormigón. Si tengo, puedo utilizar esto. Vamos a ver un ejercicio en un problema. Y si no tengo en esta otra relación B, no tengo tensiones del hormigón ni del acero. Sí tengo la relación modular, el área del acero, etcétera, y voy determinando bajo esta relación. Entonces, los momentos resistentes del hormigón y del acero, el área del acero y todas sus relaciones que tenemos aquí. Entonces ya tenemos un formulario. Tienen que estar preparándose a su formulario para el examen presencial que vamos a dar, que es el 4 de octubre. No hay excusa para decir que no voy a dar. El que no da, bueno, ya saben, no se va a dar virtual. Examen presencial. Aquí. ¿Ya? Tenemos aquí la cantidad de acero en la disposición de la viga de hormigón. Por ejemplo, aquí he preparado 6 tipos de acero con diámetros de 1 pulgada, 3/4, 5/8, media pulgada, 3/8 y 1/4. Tenemos el diámetro nominal de los aceros en centímetros, o también podría ser en milímetros, pero es preferible en 1 pulgada es 2,54, pero el diámetro nominal es 2,5. De 3/4 es 20 milímetros, 2 centímetros. De 5/8, 16 milímetros, 1,6 centímetros. De media, 1,25. Pero diámetro nominal es de 1,2 centímetros. 3/8, 1 centímetro. 1/4, 6 milímetros. Aquí hago la relación del área señalando la fórmula. El área es igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4, ustedes ya saben. Entonces, si yo hago la operación, el área para 1 pulgada será pi por 4, o por 2,5 al cuadrado sobre 4 me da este valor. Para esto, pi por 2 al cuadrado sobre 4, 3,1416. Eso reflejamos aquí, eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pi es 3,14, ¿no? 2 al cuadrado sobre 4, se van a ir estos y queda la relación del valor de pi, 3,1416. Y así sucesivamente tengo los valores que corresponden. ¿Listo? Eso no es difícil para poder entender, compañeros, ¿ya? Es cuestión de interés. Supongamos, vamos a hacer un área de acero necesario de un área, si calculo el área del acero, ¿no? Un área de acero. El área de acero con la formulita que les he mostrado, voy calculando de acuerdo a las tensiones. Supongamos que yo tengo un área de 1 pulgada, por decirlo, ¿ya? Tengo un área de 4,82. Estoy mal. Vamos a borrar esto, borrar todos los dibujos. Estoy hablando. Área sub A, digamos, de lo que he calculado. Y tuviera un valor de 14,94, calculando con la fórmula anterior. 14,94 centímetros
al cuadrado. ¿No? Y puedo dividir este acero en área necesaria del acero, con el valor que tenemos aquí, para no tener 14,94 entre 4,90.87. Me va a dar la cantidad de acero, en barras. Esa relación que tengo anteriormente. Hago la referencia al valor 14,94 entre 4,9087. Me va a dar 3,04 barras, ¿no? Ese es el acero que tengo que colocar en la parte inferior de la viga de hormigón, ¿no? Como pueden observar, puedo ir combinando, puedo tener mucho más. Entonces puedo ir combinando 3 barras, como vamos a ver más adelante en el tema. ¿Listo? Entonces nos vamos a esta disposición de acero. En el ejercicio que vamos a hacer más adelante, vamos a tener disposición del acero en vigas de hormigón. Aquí tengo una figura de una foto del acero de una viga. En la parte superior tengo la armadura superior, que esta armadura es más de darle forma en lo que se refiere al acero, porque el acero, si en la parte superior trabaja a compresión, el acero se dobla como el alambre, no soporta si aplicamos fuerza a los extremos. Entonces, más de darle forma. Pero la que sí trabaja, como aquí hay 4 aceros, es la parte inferior que va a soportar esfuerzos a tracción. Tenemos 1, 2, 3, 4. La que da estabilidad a la forma de la viga es este acero envolvente que llamamos estribos. Aquí está. Estos estribos que hay que diseñar obviamente cada 15, 18, etcétera, y espaciados donde haya más. Aquí tenemos de la fibra superior a la línea central del acero de A, que es una distancia H, que es la suma de D y H. A normalmente está entre 4 o 5 centímetros para tener el recubrimiento en el acero en todo el borde de la viga de hormigón de 1 pulgada, 2,5. Aquí tenemos B. El área total, por ejemplo, gráficamente podemos decir, sería N por A sub A. Tendríamos 2 fierros de 1 pulgada, 2 fierros de 9, y 2 fierros de 3/4 de más pequeño. ¿Listo? Entonces, es así como se va diseñando. Entonces, no van a tener problema en lo que se refiere a entender. En la próxima clase, el miércoles, vamos a estar haciendo vigas. Y justo tenemos para acabar, una semana antes de septiembre, el tema que vamos a tener para que en la última semana estudien y la siguiente semana de octubre ya demos el parcial. Bueno, jóvenes, así continuar estudiando, repasando en lo que se refiere. Entonces, vamos a estar